Es un gran privilegio estar exponiendo la poderosa palabra de Dios una vez más delante de Dios y de parte de Dios al pueblo santo de Dios, a quien nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha redimido con su preciosa sangre. Hermanos, estamos dando secuencia, ¿verdad?, a la serie La condenación del hombre y la salvación de Dios. En el libro, o mejor dicho, en la epístola que el apóstol Pablo escribiera a los romanos desde Corinto, desde su tercer viaje misionero, allá por el año 58 después de Cristo. El título de este estudio bíblico es Una vida definida por el Evangelio. ¿Cuál es el título? Una vida definida por el Evangelio. Cuando se presenta un título a la hora de predicar, a la hora de dar algún estudio bíblico, la audiencia ya más o menos sabe de qué es que se va a tratar la exposición de la poderosa palabra de Dios. Y para ello, quiero que vaya conmigo a leer Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Si alguien nos puede ayudar en el proyector, hermana Marlene. Yo creo que no nos oye la hermana Marlene. Hermana Marlene. Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 15. Las hermanas que nos ayudan a veces se nos han salido, se nos han ido, y ya estamos a la hora de exponer la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 15, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. También a vosotros que estáis en Roma. Poderoso Padre, gracias por tu palabra que has traído el día de hoy. Háblanos a nuestro corazón, que cada uno de nosotros esté predispuesto a poder atesorar estas realidades espirituales contenidas en tu poderosa palabra para nuestra edificación, para nuestra transformación a la semejanza de tu Hijo amado Jesucristo, oh bendito Dios. Que podamos entender las implicaciones y aplicaciones de lo que es una vida definida por el Evangelio. Sostén al expositor de tu palabra, oh Señor, dale gracia para la exposición de la misma. Sabemos, oh Señor, la necesidad urgente que se requiere de que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, iluminando tu palabra, oh Señor, para la buena comprensión y así para tener una buena aplicación de lo que tú has traído el día de hoy, para que cada uno de nosotros pueda ser grandemente alimentado. Porque necesitamos, oh Señor, ser nutridos por tu poderosa palabra día tras día para el engrandecimiento de tu nombre, en la medida en que nosotros obedecemos lo que tú quieres que nosotros hagamos conforme a tu voluntad, la cual es descrita en tu revelación como buena, agradable y perfecta. En Cristo Jesús, en acción de gracias, y su pueblo dice amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Una vida definida por el Evangelio. Saben que mientras estuve leyendo este texto del apóstol Pablo, me pude dar cuenta de que hay 7 principios o características de una vida que es definida por el Evangelio. Y en primer lugar vamos a estar viendo que una vida definida por el Evangelio es una vida de agradecimiento.
En segundo lugar, vamos a estar viendo que una vida definida por el Evangelio es una vida de servicio incondicional a Dios. Como tercer punto vamos a ver que es una vida que ora por los creyentes, que espera la voluntad de Dios, que está centrado en el bienestar del otro, que se preocupa por las almas de los inconversos y en séptimo lugar que está dispuesta a proclamar el Evangelio. Esa es una vida definida por el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros podemos tener una definición acerca del Evangelio, pero la pregunta es, ¿el Evangelio nos ha definido a nosotros? Porque yo puedo dar un concepto, ¿verdad?, acerca de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Yo les puedo decir qué es, pero esa definición y la implicación de ese Evangelio debe de ser reflejada con mi vida. Amén. De manera que no es lo mismo que yo defina al Evangelio a que el Evangelio me defina a mí. Son dos cosas completamente diferentes, hermano. Y es aquí donde el apóstol Pablo está mostrando estas 7 características de una persona que ha sido definida, que tiene una vida definida por el Evangelio. Y en el primer punto nosotros mencionamos de que era una vida que tiene agradecimiento. Versículo 8. ¿Qué es lo primero que comienza a dar el apóstol Pablo? Gracias. Es un hombre que comenzaba a dar gracias. Ahora, nótese, el apóstol Pablo comienza a dar gracia porque se oye entre los hermanos que están en Roma, ya que Roma era la capital del imperio, hermanos romano, viene y da gracias a Dios porque entre todos ellos se estaba escuchando de que abundaba la fe en Cristo Jesús, hermanos, y eso es muy importante recalcar. Muchas veces nosotros podemos dar gracias a Dios por nuestro bienestar. Es bueno, claro que sí. Muchas veces nosotros podemos darle gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es bueno, claro que sí. Pero ¿cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por el hecho de que la gracia de Dios sea derramada en la vida de otras personas? Por el hecho de que Dios está usando a otras personas para el engrandecimiento de su nombre. Esta es una persona que ha comprendido la gracia de Dios y por eso vive en agradecimiento por el bienestar de las demás personas. Eso es un principio bíblico que el apóstol Pablo está enseñando en este versículo cuando él mismo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Estas acciones de gracias son mediante Cristo Jesús, hermanos, con respecto a todos vosotros. Y esta es la razón por la que él está dando gracias a Dios, de que vuestra fe se divulga ¿por dónde? Por todo el mundo. Ahora, cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos por Dios mediante, o agradecidos con Dios mediante el Señor Jesucristo por el bienestar espiritual de las demás personas, nosotros hemos aprendido a crecer en la fe. Nosotros hemos aprendido a ser maduros espiritualmente y por lo tanto no hay tiempo para la queja ni para la murmuración, porque una persona que aprende a ser agradecida para con Dios deja la queja y la murmuración a un lado y se enfoca en las cosas espirituales, en las cosas que Dios está haciendo de bien a las demás personas. Por eso, cuando usted vea en alguien más la gracia de Dios, que Dios le da dones a otras personas, que Dios está llenando de gozo a alguna persona, alguna comunidad, usted debe de sentir agradecimiento, no envidia, no enojo, ni queja de decir por qué aquel sí y a mí no. No, tenemos que aprender a ser como lo era el apóstol Pablo, de regocijarnos cómo es que Dios está también usando a otras personas, dándole dones a otras personas, capacitando a otras personas, equipando a otras personas con el poder de su Espíritu Santo. Y es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Por eso es que nosotros debemos de darle gracias a Dios. Saben que en la mayoría de las epístolas que el apóstol Pablo escribiera, hermano, a las diferentes iglesias, él siempre comenzaba a decir que él le daba gracias a Dios por esas personas. El apóstol Pablo
se caracterizaba por darle gracias a Dios por el bienestar espiritual de las otras personas. Si alguien nos puede ayudar a leer Primera de Corintios, capítulo 1, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? Ahí está en pantalla. ¿Qué dice Pablo acerca de los corintios? Y nótese, los corintios eran una comunidad altamente carnal, pero Pablo aún así daba gracias a Dios por ellos. ¿Qué dice 1 Corintios 1:4? Gracias doy a ¿quién? Ahí está. Por la gracia de Dios que os fue dada ¿en quién? Por la gracia que Dios les ha dado a todos ellos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Le estaba dando gracias a ¿quién? El apóstol Pablo. A Dios. Hermanos, cuando hacemos eso, se quita todo orgullo de nuestro corazón. Amén. Y una vida que ha sido definida por el Evangelio es una vida que agradece a Dios y por lo tanto es una vida que en su corazón no alberga el orgullo, sino que alberga la humildad. ¿Para qué? Para poder reconocer en otras personas también la gracia de Dios. De eso se trata de los miembros del cuerpo de Cristo, que no nos veamos como competencia, como rivales, sino como verdaderos hermanos que hemos sido unidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús, hermano, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando aprendemos a hacer eso, la comunidad de creyentes, de cristianos, aprende a reflejar la gloria de Dios en esa unidad, dándole gracias a Dios por el bienestar de los demás. Filipenses 1:3 también dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses 1:3-4, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Detengámonos un momento aquí. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que hay iglesias que son reconocidas por el ministerio de alabanza o de adoración que tienen? ¿Verdad que hay muchas iglesias que tienen el ministerio de adoración, de alabanza? Hay otras iglesias que se caracterizan porque son iglesias que tienen unos grandes ministerios de oración. Hay otras iglesias que se caracterizan por la evangelización. ¿Cómo no quisiéramos nosotros que nos caracterizáramos por ser una iglesia donde abunda el amor de Cristo? Oiga cómo está diciendo el apóstol Pablo: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. Una iglesia que se caracteriza por tener la fe en Cristo Jesús y de que ahí reina el amor de Cristo Jesús es una iglesia que ha entendido el llamado para el cual Cristo Jesús le ha convocado, le ha traído, hermanos. ¿Para qué? Para reflejar su gloria. Primera Tesalonicenses 1, versículo 2-3, que dice: damos siempre gracias ¿a quién? A Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué? En nuestras oraciones. Hermanos, siempre que oremos, además de orar por nuestra familia y por nosotros mismos, debemos de orar por quienes más. Por la iglesia, por los miembros del cuerpo de Cristo, agradeciéndole a Dios por ellos, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, ahí está, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor, va recalcando el apóstol Pablo. Y a Filemón, en capítulo 1, versículo 4-5, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, le dice, en mis oraciones. ¿Por qué razón es que le daba gracias a Dios? Porque oía que el amor y la fe, ¿se dan cuenta? Que casi en todas las epístolas dice: por el amor y la fe que hay en ustedes. A Filemón le dice: por el amor y la fe que hay en ustedes. A los romanos, aquí le está diciendo también: por la fe que se divulga entre todos ellos, hermanos, que existe en los hermanos. Ahora, es algo muy importante y un principio bíblico, hermano, establecido en la palabra de Dios, a que dentro de los miembros del cuerpo de Cristo debe de existir una fe genuina, una fe verdadera. Y la fe verdadera produce obras. Amén. Y una de esas obras, hermanos, es verdaderamente mostrar a las demás personas que estamos agradecidos con Dios de que Dios les esté usando en diferentes ministerios donde Dios los tiene.
Y para eso es muy importante tener una vida que ha sido definida por el Evangelio. Como segundo punto, el apóstol Pablo habla acerca de un servicio incondicional a Dios. Versículo 9 de Romanos 1. Habla de un servicio incondicional a Dios. ¿Qué dice Pablo? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo. ¿En dónde? En mi espíritu, hay que decir con todo su ser, en el evangelio de ¿quién? De su Hijo, en el evangelio de Cristo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vamos a tomar solamente la primera parte de este versículo, porque después vamos a ver la parte de que Él está orando, hermanos, por todos ellos. Fíjense bien, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Cuántos han tenido una cosmovisión, una perspectiva bíblica en cuanto a ellos ven el servicio a Dios como un acto de adoración? ¿Saben de que el servir a Dios es un acto de adoración a Dios? Todo lo que nosotros estemos haciendo en todo momento, eso es como un acto de adorar a Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros desde que Cristo Jesús nos redimió con su preciosa sangre, fuimos bautizados por el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, hermanos. Desde ese preciso momento, todo nuestro servicio, todo lo que nosotros debemos de hacer, debe de ser como un acto de adoración para Dios, hermanos, en todo momento. Y cuando el cristiano aprende a entender eso, aprende a reconocer a que el servicio lo está haciendo de una manera incondicional a Dios, como lo hacía el apóstol Pablo, que él servía en su espíritu, en el evangelio. ¿A quién? A Cristo Jesús, hermanos, de todo corazón lo hacía. Y algo que es muy importante que nosotros debemos de hacer es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 6. Cuando vamos a servir a alguien, no lo hacemos especialmente y directamente al hombre. No lo hacemos para agradar al hombre, sino que nosotros lo hacemos porque somos siervos de Cristo y estamos haciéndolo todo de corazón para Dios, hermano. ¿Qué dice Efesios 6:6 acerca del servicio incondicional a Dios? Así es. Una pregunta, porque estamos en un estudio bíblico. ¿Qué es agradar a los hombres y qué es agradar a Dios? Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino ¿a quién? Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Así es, ¿cuál es la diferencia de agradar a los hombres y agradar a Dios? Así es, así es. Exacto. Antes que a Dios. Así es, exacto. Muy buen aporte, excelente aporte de parte de nuestro hermano Giovanni Turcios. Así es. Y también, hermanos, también poniendo otro ejemplo, y muy bueno lo que dice usted. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado alguna vez y para que nuestro jefe o nuestra jefa o nuestros compañeros de trabajo nos vean a nosotros que estamos haciendo las cosas bien, nos ponemos de repente, porque yo me imagino que a más de algunos le ha pasado esto, que de repente sabe que el jefe o la jefa, jefe no solo digamos, que el jefe no está en el trabajo, y de repente uno puede estar tal vez sentado no haciendo nada, pero de repente cuando sabe que va a venir el jefe, esta persona comienza a moverse, a querer hacer algo como que está ocupado. Tal vez ha pasado eso en algún momento, pero por eso es que aquí también dando este ejemplo, el apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros, no es que vamos a estar sirviendo como para el ojo, para agradar a los hombres, no. Nuestro servicio es ¿para quién?
Dios es el que nos está viendo en todo tiempo qué es lo que estamos haciendo. No tenemos que venir a tratar de trabajar o hacer las cosas bien porque nuestro jefe nos esté viendo, porque sabemos que nos puede llamar la atención. Tenemos que hacer nuestro trabajo siempre bien. ¿Por qué? Porque vamos a agradar ¿a quién? A Dios. Exacto. Y muchas veces, hermano, nosotros como cristianos, hermano, dejamos mucho que desear en nuestras labores, así como, bueno, hay mucha gente que ellos dividen entre lo secular y lo espiritual, pero como te digo anteriormente, cuando venimos a Cristo ya todo es espiritual, ya todo es como para sentirlo a Dios. Así es. No, exacto, hermanos, miren, estamos aprendiendo. No tenemos una vida secular y una vida espiritual. Nosotros cuando estamos trabajando, cuando estamos en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos, recordemos que lo que estemos haciendo ahí es para la gloria de Dios, hermano. No es que como yo estoy haciendo esto, voy a separarme de lo espiritual en este momento. No. ¿Por qué? Porque Dios está presente en todo lugar y hay que tener presente, dice el apóstol Pablo, que aquí a Dios de corazón lo vamos a estar haciendo. Oiga cómo dice, porque testigo me es Dios. ¿A quién pone de testigo? A Dios. Porque Dios es omnisciente, ¿verdad? Y omnipresente. Omnisciente significa que lo conoce todo y omnipresente que está presente en todo lugar. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿En quién? En el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora, hablé de ejemplos seculares, ¿verdad? Más o menos, o mejor dicho, de ejemplos de los trabajos, pero dentro de la iglesia. Si yo voy a predicar, yo debo de predicar para agradar a Dios, no para agradar a mis hermanos, porque saben de que en muchas iglesias se está diciendo, no se predique de esta doctrina, no se predique de esta enseñanza, no se predique de esto. ¿Y por qué no predicarlo si la Biblia habla acerca de eso? Y el apóstol Pablo dice que hay que predicar de todo el consejo de Dios. Saben de que muchos pastores o muchos líderes y predicadores hoy por hoy solo están tocando temas de prosperidad, pero no hablan acerca del arrepentimiento del pecado, no hablan acerca de cosas fundamentales que la Biblia también enseña. Eso es muy importante, hermanos, tenerlo en cuenta. Nosotros estamos para agradar a Dios, hermanos, a la manera de Dios. Oiga cómo dice el apóstol Pablo. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que en un momento determinado el apóstol Pedro estaba sentado y comiendo con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos dejaba a los gentiles y se iba con los judíos? ¿Han escuchado que el apóstol Pablo dijo que era de condenar lo que el apóstol Pedro estaba haciendo, ¿verdad? Y lo reprendió y le dijo que no era correcto lo que estaba haciendo? Porque es lo que dice el hermano Giovanni, lo que mencionó anteriormente, que cuando se está haciendo algo que no es correcto, en el amor de Cristo se le tiene que hablar y decir a las personas, esto no es correcto, hermanos. El servicio a Dios, hermanos, debe de ser de todo corazón, como lo dice Pablo, hermanos, aquí. La misma palabra de Dios lo enseña en Efesios 6:6, la segunda parte, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y el versículo 7 dice que debemos de estar sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, hermanos, de que cuando nos gusta hacer nuestro trabajo no lo vemos como trabajo porque lo disfrutamos hacer? ¿Lo han escuchado? Pero cuando hacemos algo que no nos gusta lo sentimos como una carga. Cuando vamos y vemos el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos de entender cuál es la voluntad de Dios. Y el mismo Espíritu Santo nos redarguye, nos ilumina y nos enseña de que los mandamientos de Dios no son gravosos, y por lo tanto cuando los obedecemos o cuando nos sometemos a los mandamientos de Dios no los sentimos pesados, los sentimos bien, porque es para el beneficio espiritual de nuestras vidas, hermanos. Como tercer punto, el apóstol Pablo, hermanos, dice ahí que él está orando por ¿quiénes? Por los creyentes. Ahí mismo en la segunda parte dice, de que sin cesar, la segunda parte del versículo 9, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermanos, nunca deje de orar por los hermanos de la iglesia, ni por sus líderes, los que están sirviendo, los que van al frente. Nunca dejen de orar. ¿Saben?
de que es muy importante de que estemos orando unos por otros, por toda la iglesia, porque no sabemos qué es lo que está pasando algún miembro de la iglesia, si está pasando alguna prueba, algún momento difícil, alguna necesidad. Nosotros debemos de unirnos en oración. El que diga que no tiene ninguna necesidad, hermanos, es mentiroso. Todos tenemos necesidades aquí. Todos tenemos. ¿Qué día son los días de oración aquí en esta iglesia? Los lunes, ¿verdad? A partir de las 5. ¿Y a qué venimos en ese día? A presentar las peticiones que tenemos dentro de nuestro corazón delante de Dios y delante de los hermanos. Y luego, cuando se pase a orar a la persona, ¿qué tiene que hacer la persona? Estar orando por todas esas peticiones, estar orando uno por otro. La Biblia lo enseña. Tenemos que unirnos en oración, hermano. Efesios 6:18 dice que debemos de estar orando en todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración. ¿Y qué más? Y súplica en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, hermano. Y velando en ello con toda perseverancia. Debemos de ser perseverantes, hermano. Y súplica. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Quiénes son todos los santos? El cuerpo de Cristo. Por ellos debemos de estar orando unos por otros, hermanos. Eso es necesario dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para el fortalecimiento espiritual de la iglesia, hermano. Estar unidos en oración, estar clamando, no dejando de orar. Tenemos que tener una perseverancia. Y esa es una vida definida por el Evangelio también, hermanos. Además de una persona que tiene agradecimiento, que tiene un servicio incondicional a Dios, es una persona que está orando por las demás personas. Vamos ahorita viendo la tercera característica, hermano, que es una persona que está orando con toda súplica y en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los hermanos. ¿Saben qué refleja la oración que usted hace por el otro hermano? Amor. ¿Saben que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles? Y saben que Cristo Jesús está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros también. Y también nosotros debemos de estar intercediendo por otros hermanos, para el bienestar de las demás personas, de los demás hermanos. Nos preocupamos por los hermanos. Díganme. Sí, eso, hermano, yo creo que eso lo vivimos nosotros en la iglesia. Así es. Podemos dar fe de lo que nosotros hemos pasado como miembros de la iglesia. O sea, hemos orado por ciertas peticiones, ya sea aquí en el templo o dentro de nuestros hogares, y Dios ha escuchado ese clamor del pueblo. Amén. Porque hemos cumplido con eso de orar los unos por los otros, porque algunas cosas no sabemos. Algunos hermanos sí vienen y exponen el día lunes las peticiones que tienen en su corazón para Dios, y quiere que nosotros también de buena fe nosotros también oremos por esa petición. Vaya, a otros no los traen acá, pero nosotros en nuestras casas oramos por toda la iglesia, por los hermanos que estén pasando por problemas. Algunos no lo dicen por pena, algunos no lo dicen por vergüenza, porque tal vez se puedan reír, porque podamos decir o hablar de X hermano que tantos problemas tiene, qué sé yo. Ese temor llega al hermano de la iglesia y dice: yo no puedo ir, no puedo, me da pena ir, ¿verdad?, y decir mi problema. Pero otros no, otros somos más, quizás tenemos más valor, ¿verdad?, y poder decirlo. Pero aquellos que no lo dicen, lo que nos manda ahora aquí la palabra de Dios expuesta por el hermano Alex es que oremos los unos por los otros, porque no sabemos con qué estamos batallando en nuestros hogares, cada uno de nosotros, ustedes igual, ¿verdad? A eso nos manda Así Dios. es, gloria a Dios. Y esa es una vida definida por el Evangelio, que esté orando una persona por otro. Las importancias, las características que el apóstol Pablo está mencionando, de ser agradecidos, de tener un servicio incondicional a Dios y de tener una vida de oración por los demás hermanos. Mire qué bonito lo que Dios nos va enseñando en este pasaje. Son 7, apenas vamos viendo 3. Muchas gracias por el aporte. Y es muy esencial lo que acaba de mencionar nuestra hermana Patricia Canizales, hermano. El estar orando, muchos a veces no pasan por pena, pero a otros, hay otros hermanos que tienen valor y pasan y lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos quieren abrir su corazón. ¿Por qué? Porque piensan
de que los que están aquí son hermanos en Cristo, que no van a estar burlándose de las peticiones que están diciendo los hermanos o que van a hablar mal de los hermanos, sino que se van a unir ¿a qué? A orar. Ese es el propósito. ¿Para qué? Para que Dios ¿qué? Siga bendiciéndoles, proveyéndoles, ayudándoles a salir adelante en todo momento. Ese es un cristiano maduro. Esa es una vida que ha sido definida por el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso cada uno de nosotros debe, hermano, proponer en su corazón el unirse, el estar sirviendo de corazón a Cristo Jesús en todo tiempo, hermanos. Como cuarto punto, una vida definida por el Evangelio es una vida que espera en la voluntad de Dios. Romanos 1:10. Este es el cuarto punto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:10 que él estaba rogando que de alguna manera tenga al fin. ¿Por qué? ¿Por la voluntad de él o por la voluntad de Dios? Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora, recordarles, vamos a hacer un paréntesis. Él tenía en sí un gran propósito de llegar a Roma. Él estaba en Corinto. ¿Se acuerdan de que cuando él iba naufragando junto con otros hombres, hermanos, qué pasó? Hubo pérdida del barco, pero los hombres no murieron ninguno, sino que llegaron bien. ¿Se acuerdan? Hubieron dificultades, hubieron situaciones difíciles, pero por fin pudo llegar. Y en medio de las dificultades, Dios pudo sostener a su siervo, al apóstol Pablo, y a los que con él iban hacia Roma, hermanos. ¿Se acuerdan de que estuvimos hablando de Hechos? Estuvimos hablando de eso. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, cuando nosotros aprendemos a esperar en la voluntad de Dios, aprendemos el mismo principio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo mencionó en Lucas capítulo 22, versículo 42. Cuando él mismo, hermanos, estaba orando en Getsemaní con tanta agonía, estaba sudando gotas de sangre, literalmente. Él estaba agonizando, ya comenzaba a agonizar, él se sentía muy mal, hasta el punto que dijo: mi alma está triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? En Lucas 22, 42 el Señor Jesucristo dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta, que la copa iba a ser, hermano, él iba a recibir, hermano, la ira de Dios en la cruz. Pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué dijo Jesús? No se haga mi voluntad, sino una vida definida por el Evangelio es una vida que espera en la voluntad de Dios. Muchas veces, y esto hay que enfatizarlo, porque hoy hay muchos engaños, y no vayan a caer ustedes en esto. Hay muchos engaños que muchas personas le vienen a predicar y a decir a uno: venga a Cristo, Dios tiene grandes propósitos de bienestar para usted, usted nunca va a sufrir, nunca va a tener ningún problema, usted haga esto. No. En la vida cristiana van a haber dificultades, van a haber problemas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Dios, hermano. Eso sépalo. Y cuando el apóstol Pablo estaba diciendo aquí de que él estaba rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, estaba poniendo primero que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los propósitos y el deseo de Dios para él y para nuestra vida son propósitos de bien y no de mal, hermanos. Muchas veces nosotros podemos pedir algo que nosotros queremos, que pensamos que para nosotros es muy bueno, pero muchas veces Dios no nos va a permitir que eso suceda. Dios nos va a dar algo completamente diferente, porque Dios sabe que es lo mejor para nuestra vida. Porque a veces, porque Él mismo nos ha enseñado: mis pensamientos no son sus pensamientos, exacto, ni mis caminos sus caminos. A veces estamos pidiendo algo, pero Dios, ahí Él mismo quiere darnos algo mucho mejor a nosotros, y nos sorprende, hermanos, nos sorprende. Créanme, Dios obra de una manera, pero siempre y cuando, como la palabra de Dios dice, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos puesto delante de Él, hermanos. La voluntad de Dios debe ser la búsqueda de todo cristiano. Una pregunta: ¿cómo buscamos la voluntad de Dios?
Leyendo su palabra. Así buscamos la voluntad de Dios, lo que Él tiene para nosotros. Así es, por medio de su palabra. Algo que viola la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios. Algo que viola la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios dice: no matarás, no adulterarás. Y ahí sigue. Y si violamos eso no es la voluntad de Dios. Pero cuando nos mantenemos en el estándar que Dios ha establecido de todo lo que tenemos que hacer, estamos entonces obrando conforme a su voluntad. Eso es maravilloso. Por eso, si algo necesitamos nosotros es no creer a lo que las personas nos puedan estar diciendo. Ayúdate que te ayudaré. Ahí está la Biblia, dicen algunos. No, hermano, eso no está ahí. Usted busque la Biblia y lea aquí lo que está diciendo la palabra de Dios, mire, y usted no va a ser engañado. Porque si algo falta hoy en todas las iglesias es que se lea la palabra de Dios. Un ejemplo rápido, hermano, vamos a cerrar con esta característica. De repente, yo creo que ya se los he contado a ustedes, sí, en una ocasión. De repente alguien llegó a la casa hace como unos 3 años a decir que iba a decir la voluntad de Dios para nuestras vidas, para mi esposa, y poniendo manos y haciendo cosas. Yo le dije a la persona de que nosotros creemos mucho en esto, lo que la Biblia dice. Porque las personas a veces llegan diciendo: Dios dice de que oren, y aquí no dice que hay que orar en todo tiempo, hermanos. La persona a veces le llega diciendo: dice Dios que le clames, y que ahí no dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. A veces las personas llegan diciendo otras cosas. Estamos aquí y a veces le pueden llegar a decir: miren, yo vengo a tener una profecía para ustedes, y no dice la Biblia que el apóstol Pedro de que tenemos la profecía más segura, que hacemos bien que como estar como una antorcha encendida, que es la palabra de Dios. Por eso usted nunca se deje engañar por esa persona. Usted vaya a sola escritura, a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida, de principio a fin, hermano. Es por eso que necesitamos inteligencia en la poderosa palabra de Dios, de leerla y no dejarnos engañar por muchas estrategias del enemigo. Como cuarto punto, hermanos, ya lo vimos que es esperar la voluntad de Dios. Quinto punto, una vida definida por el Evangelio está centrada en el bienestar del otro, hermanos. Pablo lo dice en Romanos 1, del 11 al 12. Porque deseo veros. Oiga con qué propósito deseaba ver el apóstol Pablo a los creyentes, a los hermanos en Roma. Porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo entendía para qué eran los dones. El apóstol Pablo sabía, porque aquí le está diciendo en la primera parte: yo quiero verlos, anhelo verlos, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. Yo quiero comunicarles algún don espiritual a ustedes. Pablo sabía para qué eran los dones. ¿Para qué son los dones? Para la edificación de los miembros del cuerpo de Cristo. Para eso son los dones, hermano. El don de la enseñanza que Dios le da a uno para estar exponiendo la palabra de Dios es para que ustedes sean nutridos espiritualmente, para que sean alimentados con la palabra de Dios. La pregunta es: ¿sabemos cuál o cuáles son los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de la iglesia? ¿O no los conocemos? Porque por lo menos todo creyente, todo nacido de nuevo, debe de tener por lo menos un don de parte de Dios. Por lo menos. La pregunta es: ¿sabe usted qué don le ha dado a usted? Hermana Anita Robles, ¿sabe usted qué don le ha dado a Dios a usted? Vaya, sí, eso es bueno, hermano, que lo sepa. Porque mire, hermano, los dones espirituales confirman al creyente la obra o servicio que puede proporcionar el creyente, hermanos, al resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es fundamental conocerlo.
Y cuando alguien reconoce el don que tiene, lo usa para ser mutuamente confortado por la fe que se les ha entregado. Por esa razón el apóstol Pablo más adelante habla en Romanos 12, del versículo 4 al 8, acerca de unos dones que dice la Biblia, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en nuestro cuerpo tenemos las manos, tenemos los pies, tenemos los dedos, ¿verdad? Hay muchos miembros. ¿Qué dice Pablo? Pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Que la función de este miembro es oír, no es ver. ¿Cuál es la función de los ojos? Ver. Ahora, vamos entendiendo, todos formamos parte del miembro del cuerpo de Cristo y tenemos diferentes funciones. Amén. Sigue diciendo Pablo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice, así los miembros del cuerpo de Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a ¿qué? A la medida de la fe. O si de servicio, ¿a cuántos les gusta servir? Servir es un don, y cualquiera podría decir, no, eso no es un don. ¿Cómo no? Aquí está diciendo la Biblia, úsese conforme el de servicio en servir, o el de la enseñanza, y está donde la enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Hay muchos hermanos que saben exhortar, hermano, porque tienen el don. El que reparte con liberalidad, con generosidad, el que puede dar, hermanos. ¿Cuántos son dadivosos aquí? Amén. Es un don, hermano, el poder también dar, el poder dar. Miren, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, cuando Pablo le dice a los creyentes en Roma, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, fíjense de que el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles, hermanos, la autoridad de poder llegar y de poder tener o imponer la mano en algunas ocasiones a algunas personas. ¿Para qué? Para impartirles algún don. Dios lo hacía usando a los apóstoles. Y el apóstol Pablo sabía de que si algo podía ser deficiente en Roma, podía él llegar, como quien dice, a contribuir a esa deficiencia, para que esa deficiencia ya no fuera una deficiencia, sino que ahora estuviera como más completa y complementaria la edificación dentro de los miembros de los creyentes en Roma. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, al igual que a Timoteo, él mismo le dice, aviva el fuego ¿de qué? Del don que está en ti. ¿Por qué razón? Por las manos del presbítero, que era el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Pablo oraba muchas veces, Dios le daba dones a Timoteo, porque Pablo fue quien estuvo imponiendo las manos en Timoteo, y Timoteo recibió dones. Por eso es que Pablo le dice así a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti, por las manos del presbítero, le dice, que era el mismo el apóstol Pablo. Eso era algo que existía en el primer siglo con los apóstoles. Ahora, eso no es algo que pueda existir hoy en día con nosotros, de que nosotros lleguemos y le pongamos a alguna persona y que esta persona reciba algún don. Eso no es así. Nosotros recibimos dones desde que creímos en Cristo Jesús, o posterior a haber creído en Cristo Jesús. Dios puede darnos dones y debemos de irlos ejercitando, debemos de irlos desarrollando con la ayuda de Dios. Amén. Debemos de hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros desarrollemos o ejercitemos los dones, mayor bendición y edificación para los miembros del cuerpo de Cristo. Como quinto punto, hermanos, ya vimos que una vida centrada en el bienestar del otro es una vida definida por el Evangelio. Él quería, ¿para qué? Para que todos ellos fueran mutuamente confortados, como lo acaba de decir él. Él quería ese bienestar en todos ellos. Como sexto punto, una vida definida por el Evangelio se preocupa por las almas de los inconversos. Ahora usted preguntará, ¿de los inconversos? ¿Acaso había inconversos también en Roma? Sí, Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes,
pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Es lo que quería él, como entre los demás gentiles. Ahí estaban hablando de los inconversos. También en el versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo se preocupaba por las almas de los inconversos. Él sabía de que ahí había inconversos. A lo que hace mención cuando dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él necesitaba llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que los que no conocían de Cristo viniesen a conocer de Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos. Debemos de preocuparnos por las almas de los inconversos. Pero para eso se necesita un corazón que sea un corazón lleno de compasión, así como también Cristo ha tenido un corazón compasivo para con nosotros. Y por último, en séptimo lugar, hermanos, en Romanos 1:15, una vida definida por el Evangelio es una vida dispuesta a proclamar el Evangelio. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1:15? Así que, en cuanto a mí, pronto estoy. ¿Para qué? A anunciaros el Evangelio. Ahí está, a proclamar el Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo quería llevar las buenas nuevas de salvación porque él estaba dispuesto a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Saben, hermano? Que hay algo muy importante. El discipulado dentro de una iglesia debe de ser fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre discipulado y evangelización? Hermana Wendy de Campos, la diferencia entre discipulado y evangelización. Usted llega y la está evangelizando a esa persona, pero de repente a otra persona usted llega y no la está evangelizando, sino que la está discipulando. ¿A quiénes se discipula? A los que ya están en Cristo Jesús, ¿verdad? A los creyentes, así es, los que están recibiendo un discipulado. ¿Y a quiénes se les llega a evangelizar? A los inconversos, exacto, así es. Fíjense, y con esto vamos a cerrar. Jesús como que le dijo ya a Filipo, ya lo te digo bien, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, profetizando ya entonces seréis verdaderamente mi discípulo. El discipulado es entrar en lo que es, en doctrina. En doctrinas, así es, exacto, en doctrina, muy bien, muy buen aporte lo que usted hizo, así es, y así es, hermano. Fíjense, de que hay un título de uno de estos pastores llamado Paul Washer que dice: predicando el evangelio a los evangélicos. ¿Saben por qué? Y miren, se ríen algunas hermanas y saben por qué, y es cierto. ¿Saben por qué? Predicando el evangelio a los evangélicos, porque a veces los mismos evangélicos, los mismos hermanos en la iglesia, necesitamos ser evangelizados. A veces no hemos llegado a comprender lo que es verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos ser evangelizados. De manera que, hermanos, ya hemos visto, ¿verdad?, estas 7 características de poder tener una vida definida por el Evangelio, una vida de agradecimiento, una vida de servicio incondicional a Dios. Alguien que ora por los creyentes, que espera la voluntad de Dios, que está centrado en el bienestar del otro, se preocupa por las almas de los inconversos y está dispuesto a proclamar el Evangelio. Esas son las 7 características que el apóstol Pablo da en este texto que acabamos de leer. Le vamos a preguntar, y con esto cerramos, 3 características que alguien me diga de las que se estuvieron hablando hoy. Son menos de la mitad, hermanos, porque fueron 7. 3 características, hermana Marlene, de las que se estuvieron platicando aquí. Amén. 3, amén. 4, así es, gloria a Dios. 5, wow, ven, hermanos. Así es, exacto, se preocupa por las almas del inconverso, está dispuesta a proclamar el Evangelio. Así que muchas felicidades, respondió mucho más de lo que yo esperaba y espero que así cada uno de ustedes también, hermanos. Así que vamos a orar y que Dios les bendiga. Glorioso Padre, gracias por tu palabra expuesta el día de hoy, porque hemos aprendido acerca de una vida definida o que ha sido definida por el Evangelio. Es una vida, oh Señor, que tiene completamente agradecimiento y servicio incondicional a ti, que ora por los creyentes, que espera la voluntad tuya, que está centrado en el bienestar de los otros, que se preocupa por las almas de los inconversos,
y que a la misma vez está dispuesta a proclamar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra la manera en cómo conducirnos, en cómo tener una vida cristiana correspondiente a tu voluntad, en total complacencia a ti. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos aquí presentes y que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu palabra una y otra vez, para ser transformados a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo y poder vivir en el poder de tu Espíritu para la exaltación de tu nombre. En Cristo Jesús, una acción de gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Que sea siempre ella fortaleciéndonos, exhortándonos y ayudándonos, ¿verdad?, en las diferentes áreas de nuestras vidas. Vamos a tener el